Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. Gustavo Díaz Ordaz no sonreía. Su mirada era dura, su gesto siempre tenso. Fue el heredero de López Mateos, pero sin el carisma ni la cercanía del pueblo. Prometió orden y estabilidad en un país cansado de protestas y cambios. Pero su herramienta no fue el diálogo, fue la represión. Su gobierno controló con miedo silenciado a quienes se atrevían a hablar. La pregunta sigue abierta: ¿defendía a México o defendía al PRI? En los años 60, el mundo estaba dividido. De un lado, Estados Unidos, y del otro, la Unión Soviética. México se volvió una frontera estratégica. Washington no quería un vecino influenciado por Moscú. Díaz Ordaz tomó esa idea como bandera. Veía comunistas detrás de cada protesta. En cada discurso hablaba de conspiraciones extranjeras. Según él, todo venía de Cuba o del bloque soviético. La prensa ayudó a difundir el miedo. Decían que los estudiantes y obreros eran enemigos infiltrados. Libros, panfletos y carteles fueron censurados. Todo lo que sonara a crítica era llamado propaganda comunista. El miedo se volvió política oficial. El espionaje se justificaba como defensa nacional. Bajo ese pretexto, la vigilancia se hizo normal. El gobierno podía detener o silenciar a cualquiera. Detrás del discurso patriótico había otra realidad. Un país vigilado, desconfiado y con miedo a pensar diferente. Las calles se llenaron de soldados y de silencio. Hablar de justicia era casi un crimen. En nombre del orden, México aprendió a callar. La Guerra Fría se convirtió en excusa para el control total. Así empezó la etapa más oscura del poder, cuando la paranoia se disfrazó de patriotismo. La Dirección Federal de Seguridad dejó de ser una oficina más del gobierno. Se volvió el corazón del poder oculto. Miles de agentes fueron enviados a vigilar su propio pueblo. Nada escapaba a sus ojos. En las universidades, hasta los salones tenían oídos secretos. Cada estudiante podía ser sospechoso. En los sindicatos, los líderes democráticos eran marcados como enemigos. Quien pedía justicia era fichado. Los periodistas también estaban en la mira. Sus llamadas se grababan, sus pasos se seguían. En los sótanos de la DFS se guardaban miles de expedientes. Cada líder social tenía su carpeta, cada protesta su archivo. Se formaron brigadas encubiertas para neutralizar a los rebeldes. Su trabajo era desaparecer el ruido antes de que creciera. Gobernación ya no era un ministerio civil, era un centro de inteligencias con oídos en todo el país. Los teléfonos, las calles y las universidades estaban vigilados. El miedo dejó de ser rumor, se volvió política oficial. Vivir en México era vivir observado. Un país donde el silencio se convirtió en protección. El poder ya no necesitaba amenazas, bastaba con que todos supieran que estaban siendo vistos. Así nació el Estado Policíaco Mexicano, un país donde el miedo tenía oficina, sello y horario. El movimiento estudiantil de 1968 fue un grito de libertad. Miles de jóvenes salieron a las calles pidiendo algo simple: democracia y diálogo. No buscaban una revolución, solo respeto y justicia. Pero el gobierno vio enemigos donde solo había estudiantes. Díaz Ordaz no escuchó, creyó que todo era una conspiración comunista.
El ejército tomó las calles. Tanques y soldados llenaron el Zócalo como advertencia. El 2 de octubre, la Plaza de las Tres Culturas se llenó de esperanza. Había estudiantes, familias, vecinos y francotiradores escondidos. Desde los edificios comenzaron los disparos. El batallón Olimpia estaba infiltrado entre la multitud. Nadie entendió de dónde venían las balas. El caos se apoderó de la plaza. Mujeres, jóvenes, niños, todos corriendo sin saber por qué. Las ráfagas no distinguieron a nadie. El suelo se llenó de cuerpos y gritos. Los camiones del ejército se llevaron asientos. Esa noche, Tlatelolco se convirtió en herida abierta y el gobierno intentó taparla con silencio. Los periódicos del día siguiente hablaron de disturbios, no de una masacre, pero el país nunca volvió a ser el mismo. El Estado había disparado contra su pueblo y el miedo se volvió historia. Después del 68, la represión no terminó, solo cambió de forma. Se volvió más secreta, más peligrosa. En Guerrero, Genaro Vázquez reunía campesinos y maestros cansados del abandono. Buscaban justicia y no guerra. En la sierra también se alzó Lucio Cabañas, un maestro que cambió el pizarrón por el fusil, cuando el gobierno dejó de escuchar. En las ciudades comenzaron a surgir grupos armados en las sombras. Para el Estado, todos eran enemigos internos. Esa etiqueta justificó todo: persecuciones, redadas, ejecuciones. El país entero se convirtió en un mapa de sospechosos. Así nacieron las Brigadas Blancas, escuadrones que actuaban de noche, sin uniforme, sin ley. Entraban en casas humildes, rompían puertas, se llevaban a la gente sin explicación. Los detenidos eran llevados a casas secretas o cuarteles militares. Ahí empezaron los interrogatorios y el silencio. Cientos desaparecieron sin rastro. Sus nombres quedaron en expedientes marcados como confidenciales. Las carreteras se llenaron de camiones sin placas. Adentro, los prisioneros del miedo. Muchos nunca volvieron. Se convirtieron en humo, en ausencia que todavía duele. Así empezó la guerra sucia, cuando el gobierno decidió que su propio pueblo era el enemigo. La prensa decía solo lo que el gobierno permitía. Desde gobernación se dictaban titulares y también silencios. En la televisión, las noticias sonaban igual en todos los canales. Los conductores sonreían, pero detrás de las cámaras había militares vigilando. Los libros incómodos desaparecían de libretas y bibliotecas. Las ideas prohibidas no se quemaban, se borraban. La música también fue censurada. El rock, los conciertos y cualquier voz rebelde fueron silenciados por la policía. En vez de libertad, las radios transmitían miedo disfrazado de orden. La cultura joven fue perseguida como si fuera una amenaza. Mientras tanto, la televisión mostraba un país feliz y en paz. Las telenovelas y los noticieros repitieron el mensaje del poder. El entretenimiento se volvió propaganda y la cultura, control. Detrás de los discursos y los desfiles, el poder jugaba en la sombra. Gobierno y agencias extranjeras trabajaban juntos, pero en secreto. A través del programa Litempo, la CIA operaba dentro de México. Altos funcionarios compartían información a cambio de apoyo político. Agentes mexicanos eran enviados a entrenarse en la Escuela de las Américas. Allí aprendían tácticas de contrainsurgencia y métodos de interrogatorio. Al mismo tiempo, el narcotráfico crecía bajo la mirada del Estado.
Algunos cargamentos pasaban sin problema, siempre que no molestaran al sistema. Era un pacto silencioso. Ellos movían la mercancía y el gobierno mantenía el poder y el control. Así nació una red donde política, espionaje y crimen se mezclaron. Todo para mantener el control y para que el PRI siguiera mandando. Después de Díaz Ordaz, el PRI quedó más fuerte que nunca. Las elecciones dejaron de ser competencia y se volvieron un trámite. La gente votaba, pero el resultado ya estaba escrito. El miedo se volvió parte de la rutina nacional. En las calles, el silencio reemplazó el debate. La voz oficial hablaba y nadie se atrevía a responder. Pero el 2 de octubre no se borró. Cada año miles recuerdan a los que ya no regresaron. El gobierno llamó a esto orden y progreso. El pueblo lo conoció como represión y dolor. Díaz Ordaz defendió al país del comunismo, pero también cerró sus libertades. Así nació la llamada dictadura perfecta, y la pregunta sigue viva. ¿Cuánto poder puede soportar una democracia antes de romperse? Gracias por la distinción de su atención. Nos vemos en el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.